Lo he dividido en tres bloques. Primero, iniciamos con fisiología pancreática, que hace la anatomía funcional, los mecanismos secretores, la regulación de la secreción, la activación de los simógenos y, como patología, la pancreatitis aguda. En el bloque 2 vamos a ver la absorción de nutrientes, digestión y absorción de carbohidratos, de proteínas, de ácidos nucleicos y de lípidos. Y por último, en el bloque 3 vamos a ver la absorción de vitaminas y minerales, como podría ser las vitaminas liposolubles e hidrosolubles, la absorción del hierro hemo y no hemo, y la absorción y regulación del calcio. Entonces, vamos a iniciar con el bloque 1, la fisiología pancreática. En primer lugar, el páncreas es un órgano que se encuentra en la cara posterior del estómago, rodeado por el duodeno, como una corona que rodea la cabeza del páncreas, y se va a dividir en dos porciones muy importantes, que sería el 95% que es conformado por unos acinos pancreáticos y el otro 5% que va a estar formado por los islotes de Langerhans. Los acinos pancreáticos van a tener una característica, y es que van a terminar y van a secretar su sustancia en los conductos pancreáticos, que ya vamos a ver más adelante cómo se llaman cada uno. Y es muy importante porque esto va a ayudar a neutralizar el ácido gástrico. Entonces, vamos a ver que los conductos pancreáticos tienen una distribución. Tenemos un conducto pancreático principal, que es el de Wirsung, el conducto pancreático accesorio de Santorini, que seguramente ya han visto esto en la clase de anatomía, pero vemos que este conducto pancreático principal va a desembocar en la ampolla de Vater y está regulado por el esfínter de Oddi. Este al mismo tiempo se va a unir junto con lo que sería el conducto colédoco y van a dar esta excreción. Cabe resaltar que el páncreas es un órgano, bueno, una glándula mixta, ya que tiene función tanto endocrina como exocrina. Y ahora nos vamos a centrar más en lo que sería su función exocrina, porque estamos viendo la parte de digestión. Entonces, vamos a encontrar ahí, dentro del páncreas, también los islotes de Langerhans, que es muy importante porque tenemos a las células alfa, las células beta y las células gamma, o algunos le dicen células delta. Las células beta, seguramente ya las conocen, son muy conocidas porque esas células beta son las que van a ser encargadas de producir y secretar insulina. Esa insulina que nos va a ayudar a formar glucógeno. Y bueno, tenemos luego las células alfa que van a producir glucagón y van a tener una función de degradar este glucógeno. Cabe resaltar que dentro de la distribución anatómica del páncreas e histológica vamos a ver que los islotes de Langerhans se encuentran rodeados de vasos sanguíneos, porque ellos no van a secretar directamente en los conductos pancreáticos, sino que ellos van a tener una secreción endocrina y como su secreción es netamente endocrina, pues no van a tener contacto con lo que sería la secreción que va a ir directamente al tracto gastrointestinal, a diferencia de los acinos pancreáticos, en donde sí vamos a encontrar esa secreción directa hacia lo que sería el tracto gastrointestinal, o sea, el intestino. Entonces, vamos a ver lo que es la secreción ductal. Tenemos en primer lugar a los acinos pancreáticos. Tenemos las células acinares, las células centroacinares y las células ductales. Primero, quiero que tengamos algo en cuenta, que el líquido pancreático, cuando va a ser secretado, no tiene ese nombre de primeras, sino que va a iniciar con un líquido pancreático primario, uno secundario, y luego, recién cuando llega al ducto interlobular, ahí va a ser conocido como líquido pancreático, fluido pancreático. Porque, mientras tanto, en estas porciones de aquí tiene una osmolaridad similar al plasma, y sus concentraciones de componentes no son las adecuadas para poder ejercer una función. Entonces, esa concentración va a ser lo que ser formado de líquido pancreático. Entonces, vamos con la secreción ductal. En primer lugar, hay una función muy importante que tiene el páncreas y es el neutralizar el ácido del quimo que está viendo la digestión gástrica, que ya sabemos que es una digestión muy ácida con un pH bajísimo. ¿Y qué sucede? Que nuestro páncreas va a tener la función de liberar bicarbonato y agua, principalmente. Estos dos van a neutralizar ese pH
Y a continuación vamos a ver cómo es que se hace el proceso. Ok, esto al inicio marea un poco, marea bastante, la verdad, pero cuando entiendan van a ver que es algo muy bonito, muy entendible, se puede razonar, y ya van a ver por qué hay ciertos canales que son muy importantes por patologías, y ya, iniciamos. Primero tenemos al bicarbonato, que puede pasar directamente de la circulación sistémica, o sea, de la sangre, hacia la célula del conducto pancreático, la célula ductal. Pero para poder ingresar, este bicarbonato va a pasar en compañía de un sodio. Esos son los mecanismos. Y luego ese bicarbonato saldría de esa célula hacia el lumen, o sea, hacia los conductos, mediante un intercambiador con cloro de cargas negativas para tener un equilibrio de cargas. ¿Qué sucede? Que también tenemos otros mecanismos, como podría ser el de la anhidrasa carbónica. Tenemos a nuestro CO2 de la circulación sistémica nuevamente, que va a ingresar a la célula del conducto pancreático, se va a unir con agua y van a formar el ácido carbónico con la anhidrasa carbónica. Y ese ácido carbónico luego se va a disociar en un hidrogenión y bicarbonato nuevamente, que puede ser excretado. ¿Y qué pasa con ese hidrogenión? Que ese hidrogenión tiene que salir de la célula y va a ser liberado hacia el intersticio de la sangre mediante, puede ser la bomba de protones o también podría ser el intercambiador de hidrogenión y sodio, que al mismo tiempo, para mantener el equilibrio de sodio dentro de esta célula, pues se activa la bomba sodio-potasio, que va a estar sacando ese sodio que está ingresando por el intercambiador hidrogenión-sodio, lo va a estar regresando de nuevo al líquido intersticial y va a estar haciendo ingreso de potasio, que al mismo tiempo ese potasio va a salir mediante un canal de potasio que está permanentemente abierto. Pero, ¿cómo es que este cloro que vemos aquí, este cloro, en teoría debería de estar en altas concentraciones dentro de la célula del ductal, porque vemos que estamos excretando bastante bicarbonato y constantemente estamos excretando bicarbonato, pero ¿por qué es que este sodio no baja? Y es que no aumenta, y es que tenemos un canal de cloro, que es un canal muy importante porque es un canal que está constantemente abierto y permite la fuga de cloro, se llama canal de fuga de cloro. ¿Ya? Y este canal de fuga de cloro, pues si tenemos una falla en este canal, nos va a dar lo que es la fibrosis quística, que eso no vamos a hablar ahorita, pero es una patología que puede ser causada por una alteración en este canal. También, viendo a lo que sería el sodio, pues este sodio que se encuentra en el intersticio va a pasar por la membrana vasolateral hasta la apical entre las uniones que están entre las células ductales. Y como el sodio es un agente osmótico, pues va a llevar agua consigo. Y juntos, dentro de la luz, ese sodio se va a unir con el bicarbonato y pues van a formar un compuesto que va a neutralizar ese ácido alquino. Y este agua también va a estar ayudando a mantener un pH óptimo que es de 8, un pH de 8, que va a neutralizar de gran manera ese pH ácido que está viniendo del estómago. Entonces, acá estaría esa regulación del pH. Sabemos que tenemos la comida en el estómago, que está digiriéndose, se produce gastrina. Esa gastrina va a hacer que se secrete ácido clorhídrico dentro del estómago, como ya lo han visto en la clase anterior. La motilidad estomacal, todos los componentes generan la digestión dentro del estómago y ese pH es muy ácido, un pH de 3, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Que ese quimo que luego ingresa a lo que sería el duodeno va a tener que ser neutralizado y para eso se activa la vía de la secretina, que ya la vamos a ver más adelante. Pero es bien interesante cómo es esta hormona va a liberar justamente esa solución que está dentro del páncreas, que es rica en bicarbonato. Y dependiendo de cada hormona que interactúe, pues vamos a tener una diferente solución que debe estar siendo excretada por el páncreas. No necesariamente va a secretar una solución alcalina, no, sino que el páncreas puede secretar selectivamente lo que demande o lo que las hormonas le estén indicando que excrete. Bueno, tenemos dentro de
secreción del páncreas tenemos la secreción acinar, que está hecha por las células acinares, que tienen un retículo endoplásmico rugoso, que es en donde se van a formar estas proteínas o enzimas pancreáticas, que luego van a ser enviadas al aparato de Golgi y posteriormente empaquetadas en los gránulos secretorios decimógenos, que van a estar esperando a a su pronta secreción, que va a ser dependiente de ciertos canales, ciertos receptores. Y hay dos tipos de enzimas pancreáticas, las que son las activas y las inactivas. A las activas le vamos a decir que no son simógenos y a las inactivas le vamos a decir simógenos. Entonces, dentro de los simógenos, nosotros tenemos al tripsinógeno, a la procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B, al quimiotripsinógeno y a la proelastasa. También tenemos, por ejemplo, a la fosfolipasa A2, que no está aquí, pero ténganlo en cuenta porque es muy importante. Y los no simógenos tenemos a la lipasa pancreática, la mirasa pancreática, la ribonucleasa y a la desoxirribonucleasa. Y es muy importante esto porque ese tripsinógeno, posiblemente van a ver cómo y lo han preguntado en el pretest que han tomado, y es que ese tripsinógeno se puede convertir en tripsina y esa tripsina puede activar a todos los demás simógenos y los puede convertir en su forma activa, que ya van a ver más adelante cómo se da. Entonces, no nos convendría que se active un simógeno dentro del páncreas. ¿Y por qué? Porque el cuerpo es inteligente. Un simógeno, en este caso de las enzimas pancreáticas, justamente son enzimas proteolíticos. Son muy potentes y son capaces de degradar, como su nombre lo dice, proteínas. Y juntamente, componentes de la membrana celular de las células pancreáticas son lípidos y proteínas. Entonces, si se activara una enzima, un simógeno dentro del páncreas, pues estaríamos generando una activación masiva de todos estos simógenos que vemos aquí, que estarían constantemente degradando ese páncreas y ya vamos a ver cómo eso puede resultar en una patología muy conocida que vamos a ver más adelante. Entonces, para eso existe un inhibidor de tripsina que va a evitar que ese tripsinógeno sea activado dentro del páncreas, lo que es lo normal, lo que debería pasar. Y entonces tenemos diferentes estímulos de esta secreción pancreática. Tenemos a tres principales: la acetilcolina, la colecistocinina y a la secretina. La acetilcolina y la colecistocinina van a ser encargados de liberar enzimas pancreáticas y la secretina va a ser encargada de liberar bicarbonato. Entonces, estos estímulos pueden trabajar en conjunto o en separado. Y esto es muy importante porque, como les venía mencionando, estos mecanismos reguladores de la secreción pancreática, dependiendo de cuál sea activo, pues vamos a tener un diferente resultado o un resultado en conjunto de lo que sería la secreción pancreática. Entonces, vamos a ir a las fases de la secreción pancreática. A ver, imaginemos que están saliendo de una reunión muy importante. Es de noche, están cansados y de la nada perciben un aroma de una anticuchera. ¿Y qué dices? Uy, te viene a la mente ese olor de ese anticucho. Y dices, qué rico anticucho. Entonces, en ese punto, ya está iniciando un proceso de secreción pancreática, porque la secreción pancreática no inicia cuando ya tenemos necesariamente un alimento en la boca o en el estómago, sino que inicia desde una parte cefálica. Al percibir nosotros los estímulos mediante nuestros sentidos, pues vamos a estar secretando estas diferentes enzimas pancreáticas, este contenido pancreático, que ya van a ver que en cada fase es diferente, pero va a tener
ambos el resultado de una secreción pancreática. Entonces, aparte de eso, hay algo bien curioso aquí, y es que esta, esta fase cefálica tiene un alto estímulo parasimpático, o sea, el vago, a partir del par craneal 1 o 2, o sea, el olfatorio y el óptico, pues van a estar recibiendo esas señales y esas señales van a hacer una activación de lo que sería la, la acetilcolina y por medio del vago va a ser enviado hacia el tracto gastrointestinal para activar su función. Entonces vamos a aumentar la motilidad gástrica, vamos a aumentar el peristaltismo. Por eso es que también ocurre eso de que cuando pensamos en comida o cuando olemos algo muy rico, pues sentimos ese movimiento en el estómago, esa sensación de hambre, porque ya se está activando todo este sistema desde la fase cefálica. Entonces vamos a ver más profundidad a esto. Y es que la fase cefálica comprende el 20% de lo que sería esta regulación de la secreción pancreática. Como les mencionaba, el nervio vago va a liberar acetilcolina que va a viajar al páncreas y dentro del páncreas vamos a encontrar una proteína G, una proteína GS que como sabemos, esa proteína GS va a activar la tociclasa que va a convertir el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A que va a dar la respuesta celular que en este caso va a ser la liberación de canales de cloro dentro de las células centroacinares. Y no sé si recuerdan, en lo que estamos viendo en el gráfico anterior, que esos canales de cloro, pues ¿qué hacen? Van a aumentar la secreción de bicarbonato. Entonces, pero en este caso, bueno, me estaba confundiendo con otra idea, pero en este caso, esta proteína quinasa A estaría estimulando la liberación de enzimas y una baja concentración de bicarbonato. ¿Ok? A diferencia de la fase gástrica. En la fase gástrica ya es cuando tenemos un contenido dentro de el estómago. ¿Y qué sucede? Que se libera gastrina. Y esa gastrina tiene una capacidad de poder interactuar con los receptores acinares de colecistocinina. Y esos receptores acinares de colecistocinina pueden, pueden estimular a la liberación de enzimas también. Y aparte que los receptores de estiramiento de la pared gástrica e incluso de la primera porción del duodeno, pues van a producir un reflejo vago vagal que al mismo tiempo va a producir de nuevo este efecto que se les venía mencionando en la parte cefálica por la acetilcolina. Y por último tenemos a la fase intestinal. La fase intestinal es cuando ya tenemos contenido dentro del intestino, como su nombre lo dice. ¿Y qué sucede? Que se va a realizar una secreción ductal y acinar en simultáneo. ¿Por qué? Porque ya van a estar funcionando las células que van a secretar tanto la colecistocinina como la secretina. Y esta secretina es muy importante porque esta secretina va a ser la que va a estar estimulando a que se libere el bicarbonato. Ahora sí el bicarbonato. La colecistocinina va a estar estimulando a que se liberen enzimas y la acetilcolina que ya está funcionando desde antes, pues va a estar también aumentando la secreción de enzimas. Aparte que esto va a generar el péptido inhibidor gástrico, inhibidor de gastrina, que va a estar limitando la función del estómago, de modo que va a centralizar la acción a nivel intestinal. Ya, ahora vamos a la secretina. Esto, eso sí es lo del cloro, ¿ok? La secretina tiene una proteína GS, o sea, va a interactuar con, con un receptor de secretina dentro de las células acinares que van a tener una proteína GS y que van a liberar la nitrociclasa, la proteína quinasa A, y por consecuencia va a generar una exocitosis de canales de cloro, que son los CFTR.
Y como ya les venía mencionando desde antes, estos canales de cloro van a estar estimulando una salida de bicarbonato. Y cabe recalcar que esta secretina va a ser secretada, irónicamente, por las células S del duodeno. Luego tenemos a la colecistocinina. La colecistocinina va a interactuar con una proteína GQ dentro de las células acinares. Esa proteína GQ va, va a activar una fosfolipasa que va a dividir en diacilglicerol y fosfoinositol difosfato. El fosfoinositol difosfato lo va a dividir en diacilglicerol e inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato es muy importante porque va a aumentar las concentraciones de calcio dentro dentro de las células acinares. Y las concentraciones de calcio cuando aumentan, pues generan una exocitosis de vesículas, y en este caso sería de los gránulos de zimógeno, que hemos visto que se encuentran dentro de las células acinares. Entonces, dentro de los estímulos y secreciones pancreáticas, vamos a encontrar estos. En primer lugar, el estímulo ácido que tenemos del quimo, pues va a estimular a que se liberen lo que sería agua y el bicarbonato de sodio, sódico. También tenemos a la peptona o las proteínas que van a estimular la secreción de enzimas. Entonces, podemos decir que la secretina va a ser una hormona especializada en la liberación de bicarbonato de agentes alcalinos que van a contrarrestar el ácido que viene del estómago, a diferencia de la colecistocinina que va a ser especializada en la liberación de enzimas digestivas, específicamente las proteolíticas. Y ahora sí vamos a la activación de los zimógenos. ¿Se acuerdan que les dije de los zimógenos, que debían estar inactivos porque tienen acciones muy potentes, unos agentes digestivos muy fuertes? Y es que dentro dentro de lo que sería el intestino, vamos a encontrar lo que sería la enteropeptidasa dentro de en la membrana de los enterocitos. Y esta enteropeptidasa va a ser una enzima que va a convertir el tripsinógeno en tripsina. Y esta tripsina, a su misma vez, va a activar a todos los demás zimógenos en su forma activa. Cabe recalcar que la enteropeptidasa también tiene función para activar los demás zimógenos, solo que una vez se activa el tripsinógeno, se considera la principal la tripsina. Y acá hay algo importante, ya que pese a que la enteropeptidasa es la principal activadora del tripsinógeno, el tripsinógeno también se puede activar por otras vías. Entonces, vamos construyendo que si ese tripsinógeno no necesariamente necesita llegar al enterocito para poder convertirse en tripsina, sino que también se puede convertir en tripsina sin necesidad de la enteropeptidasa. También tiene un mecanismo automático que le permite convertirse en tripsina. Entonces, acá tenemos a todos los zimógenos. Tenemos a la tripsina, que, bueno, su zimógeno es el tripsinógeno, y su activadora es la enterocinasa, como se les viene diciendo. ¿Y ese qué acción tiene? Pues va a destruir los enlaces peptídicos de las proteínas. Y esta es una propiedad que van a tener las que son las peptidasas, como la quimotripsina o la elastasa. La quimotripsina va a salir del quimotripsinógeno y va a ser activado por la tripsina. La elastasa, su simógeno es la proelastasa y va a ser activado por la tripsina. La carboxipeptidasa va a ser su simógeno es la procarboxipeptidasa y su activador es la tripsina. Y la fosfolipasa que les dije, pues su simógeno es la profosfolipasa y es activado por la tripsina. Entonces, como podemos ver, la mayoría de los simógenos
por no decir que todos, pues son activados por la tripsina. Incluso la tripsina puede activar tripsinógeno. Entonces, van a generar una cascada de activación de estos simógenos para iniciar el proceso digestivo. Y las enzimas no simógenas, pues tenemos a las que les había mencionado, a la lipasa, a la amilasa, a la colesterasa, a la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que ya vamos a ver en el segundo bloque cómo es que estas actúan en los diferentes medios de digestión, ya sea de aminoácidos, de carbohidratos, de lípidos o de ácidos nucleicos. Entonces, vamos a ver un poco de la pancreatitis, pero específicamente la pancreatitis aguda. La pancreatitis, pues, inicia por una activación de los simógenos, principalmente del tripsinógeno, dentro de los conductos pancreáticos. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que se active el proceso de digestión dentro del páncreas. Entonces, vamos a ver que en caso de la pancreatitis aguda, es causada por una obstrucción del conducto, del conducto pancreático principal, que va a desembocar en la ampolla hiatal. Generalmente, causado por un cálculo biliar que recorrió todo desde el del conducto cístico, el conducto colédoco, y llegó al conducto, a la ampolla hiatal, y se quedó ahí. Se estacionó y generó una obstrucción. Entonces, cuando intentan excretar su contenido, ya sea la bilis o el páncreas, pues no va a poder salir y se va a empezar a acumular dentro de este conducto. Entonces, por consecuencia, pues, como les dije, el tripsinógeno no necesariamente necesita de la enteroquinasa para activarse, se va a activar ese tripsinógeno dentro del páncreas y va a iniciar la activación de todos los simógenos dentro del páncreas. Y entonces inicia ese proceso de autodigestión del páncreas. Y aquí quiero que razonemos un poco con la fosfolipasa A2, porque la fosfolipasa A2 se llama fosfolipasa por una razón, y es que degrada los fosfolípidos, o sea, va a separar los fosfolípidos. Y la membrana de las células está formada por fosfolípidos. Entonces, la fosfolipasa A2 va a empezar a degradar todas las células. Y por eso es que se produce esa inflamación que la vamos a conocer como la pancreatitis. Acá vamos a ver otro gráfico de cómo es esta pancreatitis. Una colitiasis, obstrucción de la ampolla, va a generar edema intersticial. Entonces, todos esos mecanismos van a generar una lesión. O sea, ya sea la obstrucción de los conductos, la lesión de la célula sinal, el trastorno un trastorno de transporte intracelular, pues va a generar una lesión entre las células acinares. Y esto va a activar a las enzimas, a los simógenos, y va a generar una proteólisis, una inflamación intersticial, edema, necrosis grasa por la fosfolipasa, la hemorragia por la elastasa, y así cada enzima va a prácticamente destruir ese páncreas, y eso trae como consecuencia la pancreatitis aguda. Entonces, con eso, ya hemos terminado el bloque uno. No sé si sería posible un descanso que venían diciendo, para continuar con el bloque 2 que ese ya es también un poco más largo, y terminar con el bloque 3 que no tiene tanto contenido.
Bueno, vamos a continuar con lo que sigue el bloque 2 de digestión y absorción de nutrientes. ¿Ok? Primero vamos con generalidades. Sabemos que la absorción es el movimiento de nutrientes, agua, electrolitos, desde lo que se ilumen del intestino hacia la sangre. Esto lo hacen mediante vía transcelular o vía paracelular. Si es de vía paracelular, es mediante uniones herméticas o uniones estrechas. Y hay algo aquí muy interesante, y es que el agua es de una rápida absorción. Entonces, ¿qué sucede con un deportista? Porque es que les dicen que tomen agua cuando están en alta actividad física en lugar de tomar alguna bebida azucarada. Es que el agua se absorbe más rápido y va a suplir esa pérdida de agua que están teniendo por el sudor. Ok, entonces, damos con qué es la absorción. La mucosa intestinal es el epitelio más la lámina propia más la capa muscular de la mucosa. Entonces, el enterocito, bueno, todo el tracto digestivo tiene unos pliegues, unas vellosidades, y dentro de las mismas células podemos encontrar las microvellosidades. Y estas características van a ampliar la capacidad de absorción hasta unas 600 veces o más. O sea, van a ampliar muchísimo el área de absorción para que absolutamente, bueno, no todo, pero la mayoría de los componentes que pasen por ahí que puedan ser digeridos sean absorbidos por estas células, por los enterocitos. Y hay algo aquí importante, y es que las células epiteliales del intestino delgado tienen una mayor actividad y un mayor riesgo de error. Aquí hay una, ya, un mayor riesgo de error. ¿Por qué? Porque estas células están en constante recambio. De 3 a 6 días, absolutamente todas las células de intestino se renuevan. Están en constante pérdida y al mismo tiempo están en constante crecimiento. Y esto las hace susceptibles y vulnerables a un error, un error genético que podría ser causado por la radiación, por la quimioterapia, y esto hace que puedan ser susceptibles al cáncer, pero al mismo tiempo también tienen mecanismos de protección, como podría ser la P53, como un ejemplo. Pero es para que tengan en cuenta eso, porque puede ser importante cuando vean cáncer. Así que vamos a seguir. Iniciamos con los carbohidratos. Tenemos a los carbohidratos simples y complejos. Los carbohidratos simples están formados por una o dos moléculas de azúcar, lo que va a permitir que el organismo los digiera y absorba rápidamente. Y eso hace que la glucosa se eleve en sangre muy rápido. Son los elementos que cuando los consumes, te toman una prueba de glucosa y ya está bien alta. Y esos son los monosacáridos y los disacáridos. Y luego tenemos a los complejos, que son unas cadenas largas de más de 10 monosacáridos, hasta miles, que están unidos por enlaces glucosídicos. Y su estructura va a requerir un proceso digestivo más complejo, lo que va a permitir una liberación de energía más lenta y sostenida sin provocar picos drásticos de glucemia. Y se vienen oligosacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos tienen más de 100 y y entre ellos podría estar el almidón o también la celulosa. El almidón está compuesto por dos polímeros, por la amilosa y la amilopectina. La alfa amilasa es la amilasa salival. Bueno, la alfa amilasa tiene la salival y la pancreática. La salival es donde va a iniciar la digestión de los carbohidratos. Entonces, si les preguntaran en dónde inicia la digestión de carbohidratos, pues ustedes dirían que inicia en la boca, porque la saliva ya contiene esa amilasa que va a iniciar con esa digestión de carbohidratos. Y algo muy importante acá es que la amilasa trabaja con un pH alcalino, no trabaja con un pH ácido. Entonces, la amilasa se va a inactivar cuando esté en el estómago y se va a reactivar cuando ingrese al intestino, y aparte que se va a unir con la secreción de la amilasa pancreática y van a así terminar lo que sería la digestión.
Entonces, tenemos a la alfa amilasa, que va a romper lo que se llaman los enlaces alfa 1 4 termina. No, la amilasa no puede romper los enlaces alfa 1 4. Sin embargo, te va a dar productos como podrían ser la maltotriose, la maltosa o las dextrinas alfa límite, que son polímeros pequeños de glucosa que han sido digeridos por enzimas que no pueden atacar enlaces alfa 1 6 o alfa 1 4 adyacentes y terminales. Para su absorción, tenemos a los sacáridos y a los oligosacáridos. Dentro de los sacáridos tenemos a la enzima lactasa, que es que es una enzima de membrana, que lo que va a ser dividir a la lactosa en galactosa y glucosa para que luego pueda ser absorbida hacia el enterocito por el transportador SGLT1 junto con dos sodios. Luego tenemos a la glucoamilasa. La glucoamilasa va a dividir lo que sería la, la glucosa, o sea, la maltosa, la va a dividir los, en las dos glucosas, la maltosa o maltotriosa, y van a ser posteriormente absorbidos también mediante el transportador SGLT1 junto con los sodios. Entonces ya vemos por acá y vamos viendo que el sodio es muy importante para la absorción de glucosa a nivel intestinal. Luego tenemos que la sacarasa isomaltasa son dos enzimas, es un dominio en donde una sacarasa divide la sacarosa, así como la maltosa y la maltotriose. Entonces trabajan en conjunto y siendo que la sacarosa va a ser dividida por la sacarasa y lo que sería las dextrinas alfa límite, la maltosa y la maltotriose van a ser digeridas por la isomaltasa y van a ser degradadas para ingresar junto con sodio y el SGLT1 al interior del enterocito. Ah, y algo acá importante es que la sacarasa que va a dividir la va a dividir en glucosa y fructosa van a ingresar mediante el GLUT5. La fructosa va a ingresar mediante el GLUT5 y es importante. Entonces, aquí tenemos lo que hemos visto. Tenemos el almidón con la alfa amilasa que va a irse en alfa dextrinas, en maltosa y maltotriosa con la amilasa pancreática. Luego, en el borde de cepillos que tenemos las enzimas, la maltasa, la sacarasa o la alfa dextrinasa, pues van a convertir en glucosa, que va a estar para la absorción. Es en caso del polisacárido. En el caso del disacárido, por ejemplo, tenemos a la trealosa, a la lactosa y a la sacarosa. La sacarosa con la sacarasa se va a dividir en glucosa y fructosa. La lactosa, mediante la lactasa, va a dividirse en glucosa y galactosa. Y la trealosa, mediante la trealasa, va a ser convertida en glucosa. Entonces, todas estas diferentes expresiones de carbohidratos, pues al final van a terminar volviéndose en monosacáridos para su digestión y su absorción en el enterocito. Aquí vemos también lo que sería el cotransporte activo, dependiendo de sodio, que ya les venía diciendo, que es el transportador de sodio y glucosa. Siempre para que ingrese glucosa va a tener que entrar un sodio. Y para la fructosa tenemos al GLUT5, que es mediante difusión facilitada. Luego, cuando pasen del enterocito a la sangre, tenemos a una bomba sodio-potasio, que en primer lugar va a estar ejerciendo la función de regular la concentración de sodio dentro de la célula, porque estamos viendo esta entrada de sodio por la absorción de glucosa, tiene que salir el sodio por algún lugar y sale con ayuda de la bomba sodio-potasio. Luego, la glucosa va a salir del enterocito hacia la sangre
juntamente con la galactosa y la fructosa, pueden salir mediante el GLUT2. Son canales que les van a permitir salir mediante difusión facilitada. Ahora pasemos a las proteínas. En las proteínas van a intervenir las proteasas que están en el estómago, en el intestino, y como dato curioso, la necesidad de proteínas que requiere un adulto es 0,8 gramos por kilogramo de peso, así que pueden calcular cuántas proteínas necesitan. Su secreción pancreática de proteínas es de 20 a 30 gramos por día, la secreción biliar 10 gramos por día, y la regeneración y desprendimiento continuo al epitelio intestinal 50 gramos por día, lo que está generando un requerimiento alto de proteínas por el simple hecho de la digestión. Entonces, esta digestión de proteínas tiene tres etapas. La primera digestión se da en el estómago y en el los del intestino. La segunda digestión se da en el borde del cepillo y la tercera digestión se da a nivel intracelular. Entonces, vamos a ver todo eso. Entonces, tenemos el estómago. En el estómago tenemos a nuestras células principales que van a liberar el pepsinógeno, que con el pH bajo va a convertirse en pepsina, también con la endopeptidasa. Pero esta pepsina no es esencial para la digestión proteica normal, porque ya van a darse cuenta que el mayor trabajo lo va a hacer el intestino delgado. ¿Y se acuerdan de los imógenos que tanto mencioné antes? Pues esos imógenos van a ser muy importantes aquí, porque ya sabemos que el tripsinógeno con la enterosinasa en el borde del cepillo se convierte en tripsina. Esa tripsina va a activar del tripsinógeno a la tripsina, del quimotripsinógeno a quimotripsina, la proelastasa, la procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa A, la procarboxipeptidasa B, a carboxipeptidasa B, y van a ver que se dividen en endopeptidasas y exopeptidasas. Y ahora, estos van a actuar digiriendo las proteínas. Dentro del estómago, la pepsina va a convertir las proteínas, va a digerirlas en aminoácidos y oligopéptidos. Y dentro del intestino delgado, las proteínas, mediante la tripsina, la quimotripsina y la estasa, la carboxipeptidasas, pues van a ser divididas también en los aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos y oligopéptidos. Que luego esos oligopéptidos con la peptidasa dentro del borde cepillo, pues van a convertirse en aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Entonces, vamos a quitarnos esos oligopéptidos que no pudieron ser degradados en el estómago, pues van a ser degradados en el intestino. De modo que todas estas proteínas van a ser absorbidas. Entonces, acá tenemos cómo es que van a ingresar los, los aminoácidos al enterocito y posteriormente a la sangre. Los aminoácidos, de nuevo, van a ingresar con el sodio. De nuevo, ¿va? Y los dipéptidos y tripéptidos van a ingresar con lo que sería el hidrogenión, que luego con una peptidasa dentro del enterocito, como ya les mencioné, se convierte en lo que sería aminoácidos y ya pueden, ya pueden ser secretados hacia la sangre. De mismo modo, para reponer el balance de sodio dentro de la célula, interactúa la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que para absorción, sí o sí vamos a requerir de sodio. Y acuérdense que el sodio es un agente osmótico. Entonces, ¿qué sucede en una persona que tiene diarrea? En primer lugar, la diarrea puede ser causada por muchas cosas, pero vamos a ponerle una diarrea osmótica que es causada por un agente que esté jalando agua al lumen, al intestino. Entonces, nosotros necesitamos sodio para que ese sodio reabsorbido, ese sodio que se absorba, pues al mismo tiempo que ingrese también jale agua dentro de la célula para que posiblemente aumente los niveles de agua
dentro de la sangre, reponiendo el balance hídrico que se había perdido. Es la idea del sodio. Entonces, vamos ahora con lo que serían los ácidos nucleicos. En primer lugar, lo vamos a dividir en dos, en los nucleótidos y nucleósidos. Los que han llevado bioquímica ya deben saber cuál es la diferencia entre estos dos, siendo un nucleótido el grupo fosfato con el azúcar y la base nitrogenada, y el nucleósido el azúcar junto con la base nitrogenada. Tenemos a las purinas y a las pirimidinas. Las purinas tenemos a la guanina y a la adenina, y a las pirimidinas tenemos a la citosina, timina y el uracilo. También sabemos la diferencia entre el ARN y ADN, siendo el ARN monocatenario y el ADN bicatenario, y estos van a ser digeridos por las diferentes enzimas que son la ribonucleasa o ARNasa o la desoxirribonucleasa o ADNasa. Entonces llegan los ácidos nucleicos, componentes también de las mismas células que son digeridas, por ejemplo, de células vegetales, células animales, y esos pues van a interactuar con estas enzimas y se van a convertir en nucleótidos. Y luego con las enzimas de la superficie luminal de las células de la mucosa, pues van a convertirse en nucleósidos y los ácidos fosfóricos, porque acuérdense que esos son los dos componentes de un nucleótido. Entonces se van a dividir. Se bien, quedan los nucleósidos. Y los nucleósidos, pues las purinas y las pirimidinas se absorben por transportes activos y la ribosa o desoxirribosa, al ser azúcares, pues pueden ser absorbidos mediante los transportadores como un carbohidrato. Luego tenemos a los lípidos. Tenemos a los triglicéridos, a los ésteres de colesterol y los fosfolípidos. Los lípidos son un poco más interesantes a mi parecer, porque tienen un proceso que depende sí o sí de la acción de de las sales biliares. Es que primero vamos a ver en qué se divide cada uno. Los triglicéridos, con las lipasas linguales, gástricas y pancreáticas, se va a convertir en monoglicéridos, un, sí, un monoglicérido, ácidos grasos y dos ácidos grasos. Los ésteres de colesterol se convierten en un colesterol y un ácido graso. Los fosfolípidos, con la fosfolipasa A2, se convierten en lisolectina, lisolecitina y ácidos grasos. Todos los ácidos grasos, los lípidos, son hidrófobos. Y eso también va a ser muy importante para cuando lleguemos a vitaminas, porque estas vitaminas existen en liposolubles y hidrosolubles que van a ver más adelante, pero van a tener un tipo de absorción similar al de los lípidos. Entonces, ¿qué sucede con estos lípidos? Esos lípidos, pues, son degradados por estas enzimas con ayuda de las sales biliares, porque estas sales biliares van a ayudar en un proceso llamado emulsificación de grasas. Y esta emulsificación de grasas va a hacer que se dividan en porciones más pequeñas y luego se unan entre sí para formar una micela. Esas micelas que se forman, que son uniones de diferentes ácidos grasos, pues van a permitirles ingresar a lo que sería el, a lo que sería el enterocito. Entonces acá tenemos esa ideación, tenemos a una micela que está formada por fosfolípidos, por monoglicéridos, por por diferentes componentes lipídicos que cuando ingresen dentro del enterocito van, van a ser degradados y luego se van a reesterificar, o sea, se van a volver a unir y van a formar lo que se conoce como kilomicrón. Y este kilomicrón, que por cierto tiene apoproteínas, va a viajar mediante la linfa y va a ser secretado por el aparato de Golgi, va a tener una exocitosis y va a ir hacia la linfa. Y esa linfa va a ir del conducto torácico hacia la sangre. O también
Sí, va a ir desde el conducto torácico hacia la sangre. Entonces, vemos que los ácidos grasos, bueno, sí, los lípidos, van a tener un proceso más largo. Y esos lípidos luego posteriormente van a llegar al hígado. Y en el hígado van a poder ser distribuidos mediante las proteínas transportadoras de lípidos, como podría ser el VLDL, el LDL, el HDL, entre otras que podemos encontrar ahí. Y entonces ahora vamos con la absorción de vitaminas y minerales. Tenemos, en primer lugar, que tenemos las vitaminas liposolubles y a las hidrosolubles. En las liposolubles tenemos a la K, E, D y A. En las hidrosolubles tenemos a todas las de las B, todas el complejo B, y a la vitamina C. La característica de cada una es que las vitaminas liposolubles se pueden almacenar y se pueden usar posteriormente, a diferencia de las hidrosolubles que no se pueden almacenar y son excretadas por el riñón. Entonces, dentro de la absorción de vitaminas hidrosolubles, tenemos todas estas de complejo B. Entonces, esas al ser hidrosolubles van a ser absorbidas mediante unos transportadores que son, son SMVT o SVCT, que, bueno, que van a generar ese transporte de lo que sería un transporte activo que va a permitir el ingreso de esas vitaminas hidrosolubles al enterocito. Y posteriormente, bueno, estas vitaminas van a ingresar con sodio y posteriormente van a salir del enterocito hacia la sangre mediante los transportadores que acabo de mencionar. Me está confundiendo. Ya. Entonces, recordando acá, el sodio ingresa con las vitaminas hidrosolubles y luego con los transportadores activos de SMVT y SVCT van a salir del enterocito hacia hacia la sangre. Acá también podemos encontrar una lista de las vitaminas. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos con el B12. El B12, la vitamina B12, tiene un proceso diferente de las demás vitaminas, porque esa tiene un proceso más largo. La vitamina B12, en primer lugar, solamente se puede obtener mediante la ingesta de proteínas de origen animal. Entonces, cuando nosotros ingerimos la vitamina B12, pues esta vitamina B12 no puede ingresar directamente por el tracto digestivo porque puede ser degradada en el estómago y no nos conviene eso. Entonces, se une a la aptocorrina. La aptocorrina sirve como un transportador de B12 que va a llevarlo por todo el recorrido, as- incluso por el estómago, y ahí le va a proteger de los jugos gástricos. Y en este punto de aquí es en donde la aptocorrina, eh, ya, la aptocorrina, pues va a ser degradada por las células parietales, que van a liberar factor intrínseco, y ese factor intrínseco va a hacer que se una a la vitamina B12. Y ese factor intrínseco unido a vitamina B12, pues va a recorrer todo el tracto intestinal hasta llegar al ilion terminal, en donde va a ser su absorción, y ahí va a poder entrar dentro del enterocito mediante una proteína llamada la cubilina. La cubilina es esencial para la absorción de B12, entonces una alteración ahí puede generar una deficiencia de B12. Ahora, dentro de las vitaminas liposolubles, ¿se acuerdan que les había mencionado que la absorción de las grasas, de los lípidos, era, era muy importante? Porque
juntamente con estos lípidos que se absorben, es que se van a absorber también estas vitaminas que son liposolubles. Estas se van a incorporar dentro de las micelas y van a ingresar de este modo al enterocito. Entonces, cuando se formen los kilomicrones, pues estas vitaminas liposolubles van a estar, van a poder ser transportadas hacia la linfa y por consecuencia van a poder llegar a circulación sistémica. Entonces van a tener ese mismo recorrido. Son emulsificadas, la lipasa pancreática les actúa encima de ellas y les degrada en ácidos grasos monoglicéridos y les va a permitir entrar directamente al enterocito y de ese modo a poder llegar a la circulación linfática para posteriormente cumplir su función en el organismo. Y ahora, yendo a la vitamina D y el calcio, es una interacción muy importante porque la vitamina D siempre nos dicen, tienes que salir al sol para recibir vitamina D. Sí, si bien es cierto que el estar expuestos al sol nos va a ayudar a producir vitamina D, también tenemos una absorción de vitamina D mediante la vía intestinal, como una proteína liposoluble. De mismo modo que se mencionó anteriormente toda esta vía, pues también la vitamina D puede ser absorbida de ese modo. Pero aquí vamos a ver cómo es que se forma la vitamina D. La vitamina D, en primer lugar, se va, puede ser absorbida y puede ser formada mediante la exposición a la luz del sol. Y la vitamina D tiene una función muy importante en lo que sea absorción de calcio, porque la vitamina D estimula, estimula al intestino a que aumente la absorción de calcio. Y la vitamina D al mismo tiempo puede aumentar sus concentraciones si es que aumenta la concentración de la paratormona o la PTH. La PTH va justamente a activar la enzima 1-alfa hidroxilasa dentro del riñón, que va a convertir la 25, 25 hidroxivitamina D en vitamina D activa o vitamina D3. Y esta vitamina D3 es la que va a estimular a la absorción de calcio y de fosfatos dentro del intestino. Entonces, la absorción de calcio está ligada a lo que sería la vitamina D. Y bueno, por último, ya para terminar, tenemos a la absorción del hierro. El hierro, tenemos lo que sería el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo, pues se absorbe mediante un transportador que es el DMT1, que es un transportador activo secundario. Y el hierro no hemo es convertido mediante la ferroreductasa no, mediante la ferroxidasa en hierro hemo, de modo que va a permitir su absorción nuevamente. ¿Y qué sucede? Que ese hierro que es absorbido, pues va a ser ejetado a lo que sería la sangre mediante un transportador de hierro, que sería la ferroportina. Y ese hierro que sale por la ferroportina viene a ser hierro hemo, hierro no hemo. Y ese hierro no hemo necesita convertirse en hierro hemo. Y para eso se encuentra con la efestina. Y la efestina va a ser la encargada de transformar de ese hierro, ese hierro no hemo en hierro hemo para que pueda ser transportado mediante la transferrina hacia el hígado donde va a poder ser almacenado. Y ahí posiblemente va a poder ser utilizado para
generar lo que se llama hemoglobina, que es la función principal que tiene el hierro, incluso otras funciones que podemos encontrar en este mineral. Y así como se está regulando toda esa absorción de minerales. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenai. Si tienen alguna pregunta, le pueden escribir en el chat o prender su micrófono.